Nunca imaginé que un día de trabajo en construcción se transformaría en una pesadilla que marcaría mi existencia. Era una mañana fría y gris en Puebla cuando, junto a mis compañeros, llegamos a demoler una vieja casa en las afueras de la ciudad. El edificio, olvidado por el tiempo y cubierto de enredaderas, parecía cargar con un silencio sepulcral, como si cada ladrillo guardara un secreto oscuro. Desde el primer instante, algo en el ambiente se sentía inquietante, una vibración extraña que se mezclaba con el retumbar de las máquinas y el incesante golpeteo de los martillos. Durante las primeras horas, el trabajo transcurría de forma casi rutinaria. Sin embargo, al llegar a uno de los muros laterales, notamos una irregularidad en la estructura. Entre los escombros y la humedad, se destacaba un bulto de tela empotrado en los ladrillos. La tela, desgastada y amarillenta por el tiempo, parecía un testigo silencioso de acontecimientos que nadie quería recordar. Con la cautela que impone lo desconocido, decidimos retirarla. Al romperla, emergió un cuerpo seco, casi momificado, que al principio confundimos con un maniquí macabro. Pero el error fue mayúsculo. Al tocarlo, mi mano tembló violentamente y, de forma inexplicable, la boca del cadáver se abrió lentamente, dejando escapar un susurro apenas perceptible. No era un sonido cualquiera, sino un ruego que parecía emanar desde lo más profundo del abismo: devuélvanme mi descanso. Esa misma noche, el sueño se convirtió en un tormento compartido. Cada uno de nosotros fue visitado por la imagen de un hombre demacrado, de ojos tristes y mirada suplicante. En el silencio de la oscuridad, sentíamos su presencia, un espectro que nos reclamaba sin piedad. No bastaba con el terror de lo vivido, sino que el sueño se repetía, marcando mis noches con un ciclo interminable de angustia. La frase, como un eco que se negaba a morir, se instaló en mi mente y pronto su significado se tornó en una obsesión. Los días siguientes, el ambiente en la obra se transformó radicalmente. La maquinaria seguía en marcha y los golpes de los martillos continuaban, pero el ánimo se había quebrado. Mis compañeros, antes llenos de broma y camaradería, se movían en un estado de inquietud constante. La figura del hombre en mis sueños se volvió tan real que, al amanecer, podía jurar ver sombras moviéndose en el filo de mi visión. La construcción entera parecía estar impregnada de un mal invisible y cada rincón de aquella casa derruida susurraba secretos prohibidos. Movido por una inquietud que no me dejaba en paz, empecé a investigar por mi cuenta. Me sumergí en viejos libros y relatos orales, aquellos que se transmiten de generación en generación entre los obreros y vecinos. Descubrí historias que relataban que la casa había sido levantada sobre un antiguo cementerio y que allí habitaban almas que jamás habían encontrado descanso. Algunos decían que el edificio había pertenecido a un hombre que, tras vivir una tragedia inconmensurable, se había encerrado en su propio dolor hasta desaparecer en el anonimato de la muerte. Otros murmuraban que la estructura misma era un portal para los olvidados, una grieta en la realidad por la que emergían pesares inenarrables. Poco a poco, las piezas del rompecabezas se fueron encajando, y mi terror se mezclaba con la urgencia de descubrir la verdad. Una noche, incapaz de resistir el peso del misterio, regresé a la casa en ruinas. Armado únicamente con una linterna y la determinación de enfrentar aquello que me atormentaba, recorrí pasillos polvorientos y salas en decadencia. El aire era denso, impregnado de un olor a humedad y a muerte, y cada paso resonaba como un golpe en la penumbra. Las sombras parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose en formas que desafiaban la lógica. El edificio, en su abandono, se convertía en un escenario de terror vivo, donde la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba de forma inquietante. En un rincón olvidado, encontré un diario cubierto de polvo. Las páginas, frágiles y amarillentas, relataban la historia de un hombre llamado Manuel, cuya vida había transcurrido entre el dolor y la resignación. Manuel, un trabajador humilde que vivió en aquella misma casa, había sido consumido por la tragedia tras la pérdida de un ser querido. El diario no detallaba un crimen, pero se podía sentir la sombra de una culpa implacable, un pesar que lo había llevado a la desesperación. La última entrada era la más perturbadora. Manuel describía la noche en que sintió que su vida se desvanecía entre las paredes de la casa, dejando escapar en un susurro la misma frase que ahora me perseguía: devuélvanme mi descanso.
Esa revelación me heló la sangre y encendió en mí la convicción de que el cuerpo encontrado no era un simple accidente, sino la encarnación del tormento de un hombre que jamás encontró paz. Con cada nuevo descubrimiento, mi vida se transformaba en una espiral descendente hacia la paranoia. La obra se volvió un escenario de espectros, y el sonido de los martillos se mezclaba con el murmullo persistente de aquel ruego inhumano. Los días se sucedían sin tregua, pero la angustia se hacía más intensa con cada amanecer. Mis compañeros apenas dormían y en sus rostros se leía la marca de un terror inexplicable. La figura de Manuel se convirtió en una presencia omnipresente y la duda se instauró: ¿había sido él realmente víctima de una injusticia olvidada, o era el espíritu de un hombre condenado a vagar por siempre en busca de su descanso? La respuesta parecía estar oculta en la oscuridad de aquella casa, en el eco de cada paso y en el resplandor de cada linterna que se atrevía a iluminar los secretos del pasado. Durante semanas, la obsesión me consumió. Cada mañana, al despertar, la pesadilla se entrelazaba con la realidad y cada sombra del entorno se transformaba en un recordatorio de aquello que no debía ser desenterrado. Empecé a dudar de mi propia cordura, la frontera entre lo real y lo imaginado se desvanecía, y en cada momento de silencio, el eco del ruego parecía cobrar vida. La búsqueda de respuestas me llevó a conversar con ancianos del barrio, custodios de leyendas que la modernidad había olvidado. Me contaron que la casa había sido erigida sobre un terreno maldito, donde los lamentos de los muertos se mezclaban con el viento. Las historias hablaban de un hombre que, tras sufrir pérdidas irreparables, había elegido refugiarse en ese lugar, encerrando en sus paredes el dolor de una vida truncada. Con el tiempo, su espíritu se volvió incapaz de descansar y su voz clamaba por ser liberado de la eterna condena. La idea de que aquel cadáver hallado pudiera ser el propio Manuel se asentó en mi mente, y con ella, una sensación de responsabilidad y miedo que me impedía encontrar reposo. Con el paso del tiempo, la atmósfera en la obra se volvió insoportable. Cada herramienta, cada golpe y cada crujido en el edificio se transformaban en una sinfonía macabra que anunciaba el regreso de un pasado que nadie quería recordar. La imagen de Manuel, con su mirada perdida y su voz triste, se repitió en mis sueños de manera implacable. Incluso al cerrar los ojos, sentía que sus ojos me seguían, exigiéndome que completara la labor de desentrañar la verdad oculta tras su infortunio. Mis noches se convirtieron en una lucha constante contra el insomnio, y en cada despertar, el ruego de "vuélvanme mi descanso" retumbaba en mi mente como un grito desgarrador. A pesar de haber concluido la obra y de haber dejado atrás la construcción, el terror no se desvaneció. La sombra de aquella experiencia me acompañaba en cada paso. Caminaba por las calles de Puebla sintiendo que el pasado se extendía a mi alrededor, y en cada rincón, en cada edificio, encontraba el eco de aquella noche fatídica. El trabajo volvió a ser rutina, pero mi interior se había transformado. Ya no existía la inocencia de un hombre que creía en la lógica del mundo, sino la constante presencia de una oscura verdad que amenazaba con devorar mi paz. Durante semanas, la obsesión me consumió por completo. Cada mañana, al despertar, el recuerdo de aquella casa me asaltaba con una fuerza abrumadora. La imagen de Manuel, su semblante marcado por el dolor y la desesperación, se imponía en mi mente, y la sensación de haber perturbado un descanso eterno se volvía insoportable. En mis momentos de soledad, me preguntaba si algún día lograría liberarme del peso de aquella tragedia, o si, al igual que Manuel, mi alma quedaría atrapada en un ciclo interminable de culpa y terror. Finalmente, en un acto desesperado de redención, decidí volver a la casa en ruinas. Con una vela temblorosa en mano, me interné en los vestigios del pasado, decidido a realizar un modesto ritual que, según las antiguas leyendas, podría apaciguar el espíritu atormentado. Mientras pronunciaba palabras que apenas entendía, sentí como el aire se volvía helado y la oscuridad se espesaba a mi alrededor. Cada rincón del edificio parecía susurrar secretos prohibidos y la voz de Manuel se alzaba con mayor intensidad, exigiéndome que devolviera aquello que le era propio, su descanso. Aquella noche, en un silencio sepulcral, comprendí que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos y que el intento de desenterrarlos puede acarrear consecuencias impensables. Mientras salía de la casa, el ruego resonaba en mi interior con fuerza devastadora, y su eco me perseguiría para siempre. No hay consuelo en el olvido,
ni paz en la ignorancia. La verdad, por muy dolorosa que sea, tiene la forma de una sombra que nunca se desvanece. Hoy, al escribir estas líneas, siento que mi vida se ha convertido en el relato de una tragedia que se niega a terminar. La experiencia vivida en aquella vieja construcción es una herida abierta que se reabre con cada crepúsculo, y la imagen de Manuel, con su mirada suplicante, es un recordatorio constante de que hay secretos en este mundo que jamás deberían ser desenterrados. Cada noche, en la quietud del sueño, su voz me reclama, y en el silencio de mi habitación se cuela el eco de su desesperación: devuélvanme mi descanso. Esa frase, tan simple y a la vez tan aterradora, se ha convertido en mi condena. No puedo escapar a la certeza de que el descanso robado de Manuel es mucho más que una simple leyenda. Es la manifestación de un dolor ancestral, la evidencia de que en cada rincón olvidado se ocultan historias de sufrimiento y traición. Y mientras mi alma siga marcada por aquella experiencia, viviré con el temor permanente de que, en cualquier momento, el pasado regrese para reclamar lo que le pertenece. Cada sombra, cada murmullo, cada silencio en la noche es una advertencia: hay puertas que, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Hoy, mi relato es un testimonio de lo inexplicable, de lo que ocurre cuando se perturba el reposo de un espíritu que aún clama por justicia. Mi vida sigue, pero la inocencia se esfumó aquel día en Puebla, y la paz es un recuerdo distante. La búsqueda de la verdad se convirtió en una lucha contra un poder invisible, una fuerza que se alimenta del miedo y la incertidumbre. Y aunque intento retomar la cotidianidad, sé que mi destino está inextricablemente ligado a aquel eco persistente, a ese lamento incesante que me persigue incluso en la más absoluta soledad. El recuerdo de aquella experiencia se ha grabado en mí como una cicatriz imborrable, una lección amarga sobre los límites de la realidad y el precio que a veces se paga por intentar descifrar lo inexplicable. Mientras siga vagando entre la luz del día y la oscuridad de la noche, llevaré conmigo el peso de un secreto que me fue impuesto sin remedio, y la certeza de que, en algún lugar entre lo tangible y lo invisible, existe un descanso que aún debe ser devuelto. Devuélvanme mi descanso. Con estas palabras, que ahora resuenan en mi mente como un eco sin fin, concluyo el relato de una pesadilla que me marcó para siempre. Cada día, cada paso, cada susurro me recuerda que hay historias que jamás deben ser olvidadas, y que la verdadera paz solo llega cuando se honra el silencio de los que han sufrido demasiado. Bajo la tierra. Soy albañil en la Ciudad de México y, hace años, trabajé en una obra que jamás olvidaré. Todo comenzó en una de esas jornadas interminables en las que el sol, implacable y sin piedad, golpeaba la piel cansada de los obreros. La construcción avanzaba lentamente, casi como si algo estuviera tratando de detener nuestro progreso. Recuerdo que, desde el primer día, algo no encajaba. El lugar tenía un ambiente frío y lúgubre, a pesar del calor veraniego que reinaba en la ciudad. Todo se hizo aún más inquietante cuando dos veladores, compañeros de turno, renunciaron de manera abrupta y sin dar explicaciones. No era solo que se fueran sin decir adiós, había en sus miradas una sombra, un terror que no podían explicar. Sus rostros se desvanecían en el recuerdo de aquel día, como presagios de algo mucho más oscuro. La curiosidad y el instinto de supervivencia me impulsaron a indagar, y pronto descubrimos algo que nos heló la sangre. La obra estaba erigida sobre un cementerio antiguo. No era cualquier cementerio, sino uno de indígenas, olvidado por el tiempo y sepultado bajo el peso del concreto. Esa revelación cayó sobre nosotros como un presagio. Cada golpe de la herramienta, cada ladrillo colocado, parecía profanar un descanso eterno. Mientras trabajábamos, se desataba en mi mente una tormenta de inquietud y un terror primigenio que no lograba disiparse con el sol. Al caer la noche, cuando el ruido de la maquinaria cesaba y solo quedaba el eco de nuestros pasos, el ambiente adquiría una tonalidad espectral. Caminaba por el sitio con el corazón acelerado, sintiendo que los ojos de aquellos que descansaban allí me seguían desde las sombras. Los primeros indicios de que algo sobrenatural rondaba la construcción se presentaron en forma de susurros ininteligibles, casi imperceptibles. Era como si voces ancestrales trataran de comunicarse con nosotros, contándonos secretos olvidados en el olvido del cementerio.
Una noche, mientras realizaba reparaciones en una parte olvidada de la estructura, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y lo único que pude distinguir fue el reflejo de una figura oscura en el vidrio empañado de una ventana antes de que se desvaneciera en la penumbra. Esa imagen quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de que aquello era real y de que estábamos perturbando algo que jamás debió ser despertado. A medida que los días pasaban, los fenómenos se intensificaron. El murmullo del viento parecía transportar lamentos y a veces, entre el ruido de la maquinaria, se escuchaban golpes secos y repetitivos como si alguien golpeara las paredes desde el otro lado. No era el estruendo habitual de una obra en construcción, sino un sonido que parecía provenir de lo profundo de la tierra. Esa noche, mientras regresaba a mi choza después de un largo turno, escuché pasos que no eran míos en un pasillo oscuro. Mi respiración se volvió entrecortada y, por un instante, sentí que el suelo mismo temblaba con una vida oscura y primitiva. Las leyendas de la zona contaban que el cementerio había sido abandonado hacía siglos, cuando las culturas originarias fueron desplazadas y olvidadas. Esa memoria ancestral, con su carga de sufrimiento y pérdida, parecía haberse impregnado en cada piedra del lugar. Durante una jornada particularmente calurosa, un compañero me confesó que en sueños veía figuras encapuchadas y rostros desencajados emergiendo del suelo, buscando venganza o, quizá, redención. Yo, incrédulo al principio, empecé a notar que en mi interior se despertaban miedos primarios, de esos que te hacen cuestionar la realidad y te obligan a mirar a la oscuridad con recelo. Una tarde, mientras realizábamos labores de excavación en una zona que parecía menos trabajada, un temblor sutil se hizo sentir bajo nuestros pies. No era un sismo, sino algo mucho más siniestro, era como si la tierra estuviera respirando. El sonido gutural y pausado del suelo al moverse lentamente me hizo detener la labor. En ese momento, comprendí que la estructura que estábamos levantando no solo perturbaba el descanso de los muertos, sino que estaba arrancando a la superficie secretos que debían haber permanecido enterrados. La sensación de impotencia me invadió, el concreto que colocábamos se convertía en un manto que oprimía y encerraba a aquellos espíritus, obligándolos a manifestarse de maneras que desafiaban toda lógica. Una noche, ya debilitado por el cansancio y los sobresaltos constantes, decidí quedarme hasta el final del turno. La luna llena iluminaba el sitio de manera fantasmagórica y la soledad de aquel lugar me hacía sentir pequeño e insignificante. Mientras revisaba unos planos en la oscuridad, percibí un murmullo que venía de lo más profundo del terreno. No era una voz humana, sino un lamento colectivo, un clamor de almas que reclamaban justicia. El aire se volvió denso, como si estuviera cargado de un pesar ancestral, y cada respiración se sentía como una carga insoportable. Cerré los ojos en un intento de ahuyentar aquella sensación, pero al reabrirlos, vi sombras moviéndose de manera errática en el borde de mi visión. El miedo se volvió un compañero constante. Empezaba a dudar de cada sombra, de cada eco, hasta el punto de sentir que la realidad se desvanecía y que estaba atrapado en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mi mente se llenó de imágenes inquietantes, rostros desencajados, manos emergiendo de la tierra y figuras que parecían observarme con una mezcla de melancolía y furia. Cada sonido, cada crujido, era interpretado como un presagio de algo terrible por suceder. No podía dormir y las horas nocturnas se transformaron en un calvario de vigilia y paranoia. En una ocasión, mientras realizaba reparaciones en un muro, el eco de un golpe resonó en mis oídos con una fuerza casi sobrenatural. Me acerqué lentamente al lugar de donde provenía el sonido y, al remover una losa suelta, encontré restos óseos mezclados con tierra negra y húmeda. Mis manos temblaban al sostener aquella evidencia de lo que yacía bajo nuestros pies. Esa imagen se grabó en mi memoria y desde entonces, cada vez que pasaba cerca de ese muro, sentía que algo me observaba desde el interior, aguardando el momento perfecto para emerger. El ambiente en la obra se volvió cada vez más opresivo. Los murmullos se transformaron en lamentos casi audibles y en ocasiones sentía que los susurros se convertían en gritos desgarradores que retumbaban en lo más profundo de mi ser. La sensación de ser vigilado se intensificó y muchos de mis compañeros comenzaron a manifestar síntomas de ansiedad y pánico. Sin embargo,
En ese entorno, el temor se volvió parte de la rutina, un acompañante silencioso en cada jornada de trabajo. Con el tiempo, mi mente empezó a jugarme una mala pasada. Cada sombra parecía esconder una figura espectral, cada sonido era una señal de algo inminente. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó y empecé a cuestionar si lo que vivía no era más que el reflejo de mis propios miedos. Pero, a diferencia de las pesadillas comunes, aquello era tangible, la tierra misma parecía retorcerse, como si quisiera liberarse de su prisión de concreto, clamando por los secretos que había guardado durante siglos. La noche en que decidí abandonar la obra se convirtió en mi peor recordatorio. Al marcharme, mientras caminaba por la oscuridad de las calles de la ciudad, el peso del silencio y la soledad me seguían como una sombra persistente. Sabía que jamás podría olvidar lo que había presenciado, la fusión del dolor ancestral con la impersonal frialdad de una construcción moderna. Esa noche, el eco de los lamentos me perseguía en cada paso y cada callejón parecía resonar con las voces de aquellos que habían sido olvidados. Hoy, al recordar esos momentos, siento que la experiencia dejó una huella imborrable en mi alma. La obra, la tierra y aquellos espíritus silenciados se convirtieron en parte de mi historia personal, una cicatriz que nunca sanará por completo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar el murmullo de la tierra y siento el ineludible peso del pasado, como si la historia se repitiera en un ciclo eterno. Aprendí, de la manera más dura, que hay secretos que deben permanecer bajo tierra y que la indiferencia ante la memoria de los muertos puede desatar horrores inimaginables. Aquella experiencia me cambió para siempre. No soy el mismo hombre que pisó aquella obra, ahora vivo con la constante sensación de haber sido marcado por algo que trasciende la razón y el tiempo. Los veladores, con su repentina partida, dejaron una pregunta sin respuesta que aún me atormenta: ¿fue su instinto lo que les permitió escapar de un destino fatal? Mientras tanto, yo sigo adelante, pero cada jornada en la obra es un recordatorio silencioso de que, bajo el concreto y la rutina, habita un mundo de sombras y dolor, un mundo donde los lamentos de los olvidados se alzan con una fuerza inhumana, reclamando su justicia. Nunca olvidaré aquella noche, ni el terror que se adueñó de mis sentidos. La construcción se convirtió en un campo de batalla entre la modernidad y el legado ancestral, y yo fui testigo involuntario de una lucha que jamás terminará. Cada ladrillo que colocábamos era un eco de la vida que se había perdido, un eco que retumbaba en el abismo del olvido. La certeza de que algo maligno habitaba en el subsuelo, deseoso de reclamar su espacio, me persigue hasta el día de hoy. Y aunque intento convencerme de que fue producto de la imaginación, sé en el fondo que esa experiencia dejó una marca imborrable, un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados para que la paz pueda reinar. La Ciudad de México, con toda su vida y color, esconde en sus entrañas vestigios de un pasado olvidado, y yo fui uno de los pocos que, por accidente, se cruzaron en ese umbral. Cada construcción es, en cierto modo, un monumento al olvido, un recordatorio de que la historia de los pueblos originarios aún palpita bajo la superficie, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. Ahora, cada vez que escucho el rumor del viento o siento el temblor del suelo, cierro los ojos y revivo aquellos momentos de terror, consciente de que, bajo la tierra, la memoria de los muertos jamás se extingue. Esta es mi historia, una narración que nace de la vivencia y del terror real que se esconde en los rincones olvidados de la ciudad. Un relato de horror que aún me impide dormir, sabiendo que en algún lugar, bajo el concreto y la rutina diaria, aguardan voces que reclaman justicia, ansiosas por contarnos sus secretos. Y así, entre sombras y la fría indiferencia de la modernidad, continúo mi caminar, marcado por la certeza de que lo que parecía ser una simple construcción fue, en realidad, la puerta a un abismo de pesadilla del que nunca se escapa del todo. Sin ojos. Nunca imaginé que una obra de construcción pudiera abrirme las puertas a un mundo en el que lo inexplicable y lo oscuro se mezclaban con el sudor y el polvo de la rutina diaria. Siempre fui un hombre de hechos, de martillo y cemento, pero aquella experiencia en Chiapas me obligó a cuestionar la solidez de mi realidad. Todo comenzó cuando nos contrataron para remodelar una casona vieja en las afueras de un pequeño pueblo. La estructura, abandonada desde hacía décadas,
Tenía una fama inquietante entre los lugareños, quienes susurraban historias de rituales olvidados y espíritus que nunca hallaron descanso. Al principio, yo y mis compañeros solo pensamos en el trabajo, en ganarnos el pan de cada día, sin darle mayor importancia a las leyendas que parecían colgar de cada pared desconchada. La primera noche en la casona, mientras la mayoría se retiraba al campamento improvisado en un pequeño corral, algo perturbó la calma habitual. Recuerdo haber oído al velador gritar en la oscuridad y al correr a ver, me encontré con una escena que parecía salida de una pesadilla, un círculo de velas dispuestas de forma precisa y, en medio de ellas, manchas de sangre fresca que aún conservaban su brillo macabro. Nadie quiso explicar de inmediato lo sucedido, pero pronto se corrió el rumor, en Chiapas, nos contrataron para remodelar una casona vieja. La primera noche, el velador encontró un círculo de velas y sangre fresca en el suelo. No nos dijeron nada, pero el maestro de obra renunció. Dijo que vio a alguien sin ojos dentro de la construcción. Nunca volvimos a saber de él. Esa frase se repetía en susurros entre los trabajadores y, aunque intentamos restarle importancia, algo en nuestro interior se encendió como una alarma silente. Yo no podía dormir esa noche. Los retazos de sombras y luces y la imagen de aquellas velas danzando en el frío de la madrugada se grabaron en mi mente. Durante las horas previas al amanecer, me encontré dando vueltas en un sueño febril, en el que figuras deformadas se arrastraban por los rincones oscuros de la casona. La visión más perturbadora fue la del maestro de obra, aquel hombre prudente y experimentado, que en sus últimas palabras había afirmado haber visto a alguien, o algo, sin ojos. Esa imagen me perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia que me observaba desde la penumbra. Al día siguiente, el ambiente en la obra estaba cargado de un silencio inusual. Algunos compañeros intercambiaban miradas temerosas, mientras otros preferían no hablar del tema. Sin embargo, la sensación de inquietud era casi tangible. Mientras trabajábamos, cada golpe del martillo y cada sonido de la maquinaria parecía resonar con una fuerza sobrenatural, como si la casona tuviera vida propia y quisiera contarnos sus secretos oscuros. Decidí aventurarme en explorar el edificio por mi cuenta durante una pausa, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Caminé por pasillos olvidados, subí escaleras crujientes y abrí puertas que no habían sido tocadas en años. La humedad impregnaba el aire y un olor a moho y descomposición se mezclaba con algo más, algo metálico y sangriento. En una de las habitaciones encontré inscripciones en las paredes, garabateos que parecían rituales arcanos escritos con prisa. No comprendía su significado, pero sentí que estaba a punto de desvelar un secreto demasiado grande para cualquier mortal. La noche siguiente fue aún más perturbadora. No lograba conciliar el sueño, y la sensación de ser observado me hacía estremecer. En la oscuridad, cada sombra se convertía en un ente amenazador. Durante largos minutos, permanecí inmóvil, intentando ignorar el murmullo del viento y el crujido de la vieja madera, pero la presencia se hizo tan real que sentí como si manos invisibles recorrieran mi espalda. No era solo el eco de mi imaginación, era algo palpable, un terror que se instalaba en lo más profundo de mi ser. A medida que avanzaban los días, la obra se transformaba en un escenario de terror silencioso. Las herramientas parecían extraviarse en lugares insólitos y algunos compañeros juraban haber oído pasos cuando nadie se movía. Yo, sin embargo, me sumía en un estado de hipervigilancia, documentando cada detalle en una libreta raída que solía usar para anotar las medidas de la obra. Cada página se llenaba de garabatos que más tarde reconocería como intentos desesperados de comprender lo inhumano que habitaba en aquel lugar. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. La casona, que al principio parecía un simple edificio deteriorado, se transformó en un laberinto de sombras y terrores ocultos. Caminaba entre pasillos interminables, sintiendo que las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. En un momento dado, encontré una sala oculta tras una puerta semiabierta. Allí, en el centro, reposaba un altar improvisado, rodeado de símbolos que no lograba descifrar. Las velas apagadas y restos de cenizas me hicieron comprender que allí se había realizado algún tipo de ritual. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero el horror se enraizaba en cada fibra de mi cuerpo.
Con el transcurrir de la semana, las noches se volvieron interminables. El miedo se había instalado en nosotros de manera silenciosa pero persistente. Cada sonido, cada murmullo en la oscuridad, era un recordatorio de que algo o alguien habitaba en la casona. La imagen del maestro de obras sin ojos seguía acechando mis pensamientos. Sus palabras resonaban como una advertencia que ignorábamos, como si la casona nos estuviera reclamando por haber osado perturbar su descanso. Una madrugada, mientras revisaba unos planos en mi pequeña linterna, noté que una sombra se deslizaba por el fondo del corredor. No era el movimiento de ningún hombre, era algo errático, sin forma definida, que se desvanecía tan rápido como aparecía. Mi corazón latía con fuerza y cada músculo de mi cuerpo clamaba por huir, pero mis pies parecían anclados al suelo. Esa sombra, o lo que fuera, se acercó lentamente hasta detenerse justo frente a mí. No pude distinguir rasgos, salvo una oscuridad infinita en el lugar donde deberían estar unos ojos. Fue en ese instante que comprendí que la leyenda era real y que la presencia que habíamos intentado ignorar no solo existía, sino que se había instalado en lo más profundo de la casona. Durante días intenté reunir el coraje para contar lo ocurrido a los demás, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Nadie quería hablar de lo que veía en la penumbra. El miedo se había convertido en un lazo silencioso que nos unía, un pacto tácito de silencio y complicidad. Cada uno de nosotros vivía con la certeza de que algo estaba esperando en la oscuridad, algo que no se dejaba ver, pero que podía aparecer en cualquier momento para cobrar su venganza. La construcción avanzaba a regañadientes, como si la propia casa se resistiera a ser tocada. La sensación de ser observado nunca desaparecía, y cada encuentro con la oscuridad dejaba cicatrices invisibles en nuestra psique. Llegué a obsesionarme con la idea de descubrir el origen de aquellas manifestaciones. ¿Era acaso un eco del pasado, una tragedia olvidada, o algo mucho más siniestro? Mis investigaciones, llevadas a cabo en silencio y en la intimidad de mi habitación, me llevaron a descubrir fragmentos de una historia antigua. La casona había sido escenario de rituales oscuros, sacrificios prohibidos y pactos que pretendían desafiar la muerte. Una noche, mientras me adentraba en una de las zonas más deterioradas del edificio, encontré un diario escondido entre escombros. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, relataban experiencias de antiguos trabajadores y moradores, quienes habían presenciado fenómenos inexplicables. En sus líneas se hablaba de una entidad que se alimentaba del miedo, una presencia que había dejado su marca en cada rincón del lugar. Las palabras del diario se fundían con mi propia experiencia, y comprendí que había algo más que simples supersticiones en juego. No pude evitar sentir que, al haber despertado esas sombras, habíamos invitado a un mal ancestral a quedarse con nosotros. Cada noche, mientras intentaba descansar, la imagen de aquel ente sin ojos regresaba, recordándome que lo prohibido siempre cobra su precio. La casona había dejado de ser solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de horror, en un espejo que reflejaba nuestros miedos más profundos. Con el tiempo, algunos compañeros abandonaron la obra, incapaces de enfrentar lo que sucedía. Yo, atrapado entre la obligación de continuar y el terror que me consumía, me encontraba en una lucha interna constante. La casona se había infiltrado en mis sueños, en mis pensamientos, y ya no podía distinguir si lo que veía en la penumbra era fruto de mi imaginación o una presencia real que habitaba en cada rincón. Las noches se convirtieron en una sucesión de momentos angustiosos y cada día era una batalla contra el olvido y la desesperación. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el frío de esa noche fatídica recorriéndome la espalda. La experiencia me cambió de manera irrevocable, borró la inocencia de mi vida y me mostró que, a veces, el terror se esconde en los rincones más insospechados, aguardando el instante en que decidamos ignorarlo. La casona, con sus secretos y sombras, sigue siendo un recordatorio de que hay historias que, por muy reales que parezcan, lo inexplicable siempre se cierne a la orilla de la cordura. Ahora, cada vez que cierro los ojos, la imagen de aquel ser sin ojos resurge y el susurro del viento parece recitar las antiguas palabras de un ritual olvidado. No hay consuelo en la razón ni en el trabajo. Solo queda el recuerdo de una noche en Chiapas, una noche en la que la oscuridad se hizo presente y una advertencia que jamás podré borrar de mi memoria. Hoy,
A pesar de los años, el terror sigue vivo en cada rincón de mi mente, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse por completo. Huellas en la oscuridad. Soy albañil y mi nombre me lo guardo, pero lo que viví hace 5 años en un pequeño poblado de Veracruz aún me sigue marcando el alma. En aquel entonces, la obra en la que trabajábamos se extendía a lo largo de un terreno abandonado, en el que la brisa nocturna traía consigo el eco de un pasado que nadie quería recordar. Era común que labrábamos hasta altas horas, obligados por los plazos y la falta de un verdadero descanso en la zona, pero nunca imaginé que esa rutina se transformaría en una pesadilla ineludible. Recuerdo claramente la atmósfera de esos días. El calor sofocante del día se disipaba para dar paso a un fresco y a veces inquietante ambiente nocturno. Las sombras se alargaban sobre el terreno, dibujando siluetas extrañas entre las montañas y los restos de antiguas construcciones abandonadas. La mayoría de mis compañeros preferían evitar hablar de ciertos sucesos, como si al hacerlo, invocaran algo que preferían mantener en silencio. Yo solía callar, aceptando las historias y rumores como parte inevitable de la vida en un pueblo donde el pasado se mezcla con el presente. Fue en una de esas noches largas y solitarias, mientras la mayoría dormía en sus casas remotas, que ocurrió lo que me cambiaría para siempre. Habíamos dejado el trabajo del día, pero yo, impulsado por una inquietud inexplicable, regresé al sitio para ordenar unos materiales que se habían quedado dispersos. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo distante del viento que arrastraba hojas secas y algún que otro susurro ininteligible. Al cruzar una zona donde se había esparcido la grava, vi algo que detuvo mi paso y me heló la sangre en las venas. Allí, en medio del resplandor tenue de la luna, se encontraba un niño. Su figura estaba sentada de forma quieta sobre un pequeño montículo de grava, como si esperara a algo o a alguien. Al principio pensé que se trataba de uno de los hijos de algún vecino del pueblo, algo que podía explicarse con la inocencia de un juego nocturno. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que algo en él no era natural. Sus ojos, 2 abismos negros sin ningún atisbo de vida o inocencia, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi piel. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí como si cada latido de mi corazón marcara el inicio de un destino ineludible. Desde aquella noche, la obra se transformó en un escenario de inquietud y desconcierto. Cada amanecer, al llegar con el resto del equipo, descubríamos pequeñas huellas de pies en el cemento fresco, dispuestas con una precisión casi ritual que desafiaba cualquier explicación lógica. No era la primera vez que se dejaban marcas, pero nunca antes habían tenido el aspecto tan lúgubre y meticuloso de aquellas diminutas pisadas. Yo mismo me encontraba varias veces al filo de la conciencia, temiendo que aquella aparición no fuera un mero capricho de mi imaginación, sino la manifestación de algo real, de un espectro o una historia olvidada que se negaba a permanecer en la penumbra. Durante los días que siguieron, intenté comprender lo que había presenciado. Caminaba por la obra con la mirada fija en el suelo, buscando indicios que me ayudaran a desentrañar el misterio. Cada trazo en el cemento me recordaba la presencia del niño, y cada sombra que se movía en la periferia de mi visión me hacía temer que el horror hubiera despertado algo mucho más antiguo y oscuro. La sensación de ser observado se volvió constante, como si la propia noche se hubiera confabulado para mantenerme en un estado perpetuo de alerta y ansiedad. La mayoría de mis compañeros, aunque reacios a hablar, confesaron en susurros que también habían notado presencias extrañas y ruidos inexplicables. Algunos afirmaban haber visto figuras desdibujadas merodeando entre los andamios, pero nadie se atrevía a profundizar en el asunto. Yo, en cambio, me sumergí en una investigación silenciosa, recogiendo fragmentos de historias que se habían transmitido de generación en generación en aquel rincón olvidado de Veracruz. Hablaban de un niño que había desaparecido en circunstancias misteriosas, de un espíritu errante que habitaba las zonas de construcción y que, en ocasiones, reclamaba aquello que le había sido arrebatado en vida. Aunque el relato se mezclaba con leyendas urbanas y supersticiones, la impresión de haber vivido algo sobrenatural era innegable. Con el transcurrir de los días, la obra se convirtió en un escenario de sucesos inquietantes.
Las herramientas se desplazaban de lugar sin explicación y en la soledad de la madrugada, el eco de pasos diminutos resonaba en el suelo, acompañados de un murmullo que parecía surgir de lo más profundo del olvido. La presencia del niño se manifestó de formas sutiles, una sombra fugaz en una esquina, un leve reflejo en una superficie metálica, o incluso el repentino parpadeo de las luces de emergencia que instalamos para trabajar de noche. Cada experiencia me sumía en una angustia paralizante, haciéndome cuestionar la delgada línea que separa lo real de lo imaginado. Una noche decidí quedarme un poco más en la obra, convencido de que, si lograba enfrentar aquello que me aterrorizaba, encontraría alguna explicación. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, recorrí el terreno en busca de pistas. El silencio era abrumador y cada crujido de la estructura o el retumbar lejano del motor de alguna máquina me hacía estremecer. Fue en uno de esos momentos de soledad absoluta cuando, en la penumbra, vi nuevamente la figura del niño. Esta vez, se movía lentamente, casi flotando sobre el cemento, y parecía dirigirse hacia una zona que hasta entonces había ignorado. Sin saber muy bien qué me impulsaba, lo seguí con pasos cautelosos, sintiendo que cada movimiento podía ser el preludio de un destino fatal. A medida que me adentraba en esa parte olvidada de la obra, descubrí vestigios que hablaban de una historia antigua y trágica. Entre escombros y estructuras derruidas, había restos de lo que parecía un pequeño altar improvisado, cubierto de polvo y olvido. Allí, el ambiente se tornó irrespirable y el recuerdo del niño se volvió casi tangible. La mente me llenó de imágenes fragmentadas, rostros angustiados, lamentos ahogados y un grito silente que parecía pedir justicia. Comprendí, en ese instante, que lo que había presenciado no era un simple capricho de la oscuridad, sino la manifestación de un dolor y una pena que se habían quedado atrapados en aquel lugar. La experiencia me dejó marcado de una forma que jamás habría imaginado. Desde aquella noche, el miedo se convirtió en mi compañero inseparable. Cada jornada laboral se transformaba en una lucha interna contra la ansiedad, y las huellas que encontrábamos en el cemento se volvían la evidencia tangible de que algo inexplicable seguía habitando en la obra. La soledad y el silencio se tornaban ensordecedores, y en mis momentos de vigilia, el recuerdo del niño con ojos de abismo me asaltaba con una fuerza implacable, impidiéndome conciliar el sueño y llenando mis días de una angustia casi insoportable. Aunque he trabajado en múltiples obras a lo largo de mi vida, ninguna ha logrado borrar la imagen de aquella figura pálida y perturbadora. El pueblo de Veracruz guarda secretos que quizás ni sus propios habitantes se atreven a contar, y yo, testigo involuntario de algo que trasciende lo humano, prefiero guardar silencio. La construcción, que para muchos es solo un trabajo duro y cotidiano, se convirtió en el escenario de un terror tan sutil como penetrante, un recordatorio de que hay historias que se niegan a morir y que, en ocasiones, se manifiestan en el rincón más inesperado de la vida. Hoy, al pasar por lugares en construcción o al ver el brillo frío del cemento recién vertido, mi mente se transporta a aquellos instantes de terror inexplicable. El peso de la noche, la mirada vacía del niño y esas diminutas huellas en el suelo me siguen acompañando, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en un solo instante eterno. No sé si alguna vez encontraré respuestas a lo que realmente ocurrió en aquella obra o si la historia permanecerá como un eco de un dolor olvidado. Solo sé que cada paso que doy me recuerda la fragilidad de la vida y lo fácil que es para lo desconocido hacerse un espacio en medio de la rutina. La experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y a comprender que hay realidades que escapan a la lógica y a la razón. No hay remedio para la inquietud que se instala en el alma cuando se ha sido testigo de algo tan inexplicable y perturbador. Cada noche, antes de dormir, cierro los ojos y puedo ver, con una nitidez que desmiente el paso del tiempo, la figura del niño y las huellas diminutas que se deslizan por el cemento, recordándome que el horror, en su forma más pura, puede encontrarse en los lugares donde menos lo esperamos. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece detenerse, todavía escucho el eco de esos pasos diminutos y siento el peso del pasado en cada rincón de la obra. Mi vida, marcada por años de trabajo y esfuerzo, se ha transformado en un compendio de recuerdos oscuros que me persiguen sin tregua.
Y aunque intente olvidar, el terror que viví en aquel remoto poblado de Veracruz se niega a disiparse, dejándome con la certeza de que hay historias tan reales y tan desgarradoras que, a la hora de dormir, se convierten en la única compañía en una noche interminable. Cada vez que paso junto a un cimiento recién vertido, el recuerdo de aquellas huellas en la oscuridad me asalta y me recuerda que, a veces, el horror no es fruto de la imaginación, sino la cruda realidad que se oculta en los rincones olvidados del tiempo. Y es en ese instante, cuando la noche se cierne sobre mí, que comprendo la terrible verdad. Hay secretos que jamás deberían ser desenterrados, y hay sombras que, una vez liberadas, jamás encuentran descanso. El Chalán. Desde que llegué a Yucatán, supe que esa tierra guardaba secretos oscuros. Yo era uno de los obreros contratados para rehabilitar una casa vieja, una estructura olvidada por el tiempo, donde cada rincón parecía susurrar leyendas ancestrales. Rehabilitábamos una casa vieja en Yucatán y soy testigo de cómo enterraron a mi Chalán en la obra y casi también me sacrifican a mí y gracias a Dios viví para contarlo. La obra comenzó como cualquier otro proyecto, con la emoción de transformar lo deteriorado en algo nuevo. Sin embargo, desde los primeros días sentí una presencia inquietante en el ambiente. El sol abrasador daba paso a una humedad sofocante y el calor se mezclaba con el olor penetrante a tierra mojada y a madera envejecida. Entre el polvo y el murmullo de las máquinas se notaba un silencio extraño, como si la casa resguardara secretos que nadie se atreviera a mencionar. Trabajábamos de sol a sol y entre nosotros se contaban historias que parecían sacadas de leyendas antiguas. Mi Chalán, un hombre callado pero siempre sonriente, era el encargado de ayudarme con las tareas más pesadas. Su mirada serena y su risa fácil aligeraban las largas jornadas, y por eso, perderlo fue un golpe insoportable. Durante una jornada en la que cavábamos los cimientos, mientras el sudor y la fatiga marcaban nuestro rostro, una vibración inusual recorrió la tierra. No era el típico temblor de la maquinaria, sino algo más profundo, un estremecimiento que parecía provenir del alma misma del suelo. En un instante que todavía me resulta imposible olvidar, la tierra se abrió en un hueco negro y voraz. Sin previo aviso, mi Chalán fue tragado por ese abismo, sus gritos ahogados se mezclaron con el estruendo del temblor. Corrí hacia el lugar sin pensar, pero ya era demasiado tarde, solo pude ver cómo su figura se perdía en la penumbra, dejando tras de sí un eco de desesperación y terror. Ese suceso marcó el inicio de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Después de la tragedia, la atmósfera en la obra se volvió irremediablemente sombría. Las sombras parecían moverse con vida propia, y cada ruido se convertía en un presagio del inminente peligro. Aunque intentábamos continuar con la rehabilitación, el ambiente se impregnaba de un terror inexplicable. Algunos de mis compañeros, temerosos, murmuraban que la excavación había desatado un antiguo mal, que habíamos perturbado el descanso de espíritus olvidados por el tiempo. Conforme pasaban los días, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Durante las noches, el lugar se transformaba, la oscuridad parecía esconder figuras que se desplazaban entre los escombros y a lo lejos se escuchaban sonidos que asemejaban cánticos ininteligibles. Recuerdo una noche en particular en la que, mientras revisaba los cimientos, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La sensación de ser observado era abrumadora y al girar la cabeza vi en el suelo marcas extrañas como símbolos tallados con precisión ritual. No hubo diálogo, solo el silencio de un mal que se negaba a ser explicado. Aquella noche, mientras el miedo me embargaba, me sumergí en recuerdos y leyendas que había escuchado de ancianos del lugar. Se decía que en Yucatán existían prácticas ancestrales, rituales olvidados en los que se ofrecían sacrificios para aplacar a deidades que habitaban en lo profundo de la tierra. Pensar en ello hacía que mi corazón latiera desbocado. No podía quitarme de la mente la imagen de mi Chalán, atrapado para siempre en el abrazo frío de esa tierra maldita. El terror no se limitó a los sucesos durante el trabajo. Una noche, mientras revisaba algunos planos en la oscuridad de mi choza improvisada, un dolor punzante en la cabeza me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, me encontré rodeado por figuras encapuchadas. No era un sueño, era la cruda realidad de un ritual en curso.
No hubo palabras entre nosotros, solo el latido acelerado de mi corazón y la fría certeza de que mi destino estaba por sellarse. El pánico me impulsó a huir sin mirar atrás, corriendo por senderos polvorientos y abandonados, con la sensación de que cada sombra intentaba alcanzarme. Durante semanas, la obra se convirtió en un escenario de constante terror. El ambiente se había cargado de una energía oscura e implacable. Cada atardecer traía consigo un presagio de infortunio y en las noches la soledad se volvía insoportable. Caminaba entre las ruinas y los escombros, sintiendo que la casa misma me observaba, como si quisiera comunicarme algo que mi mente, aturdida por el horror, no lograba descifrar. La idea de que lo sucedido formaba parte de un ciclo ancestral se aferraba a mis pensamientos. La excavación había perturbado algo sagrado, algo que no debía ser alterado. Los rumores entre los obreros crecían en silencio. Algunos afirmaban que la casa había sido erigida sobre un antiguo cementerio maya, otros decían que la tierra estaba maldita por antiguos sacrificios. Yo, marcado por lo que viví, sabía que la verdad era aún más siniestra. El hecho de que casi me sacrificaran a mí, de ver mis peores temores materializarse en una noche oscura, me convencía de que había fuerzas que operaban fuera de nuestro entendimiento. La ausencia de Michalan no era un simple accidente, sino parte de un designio macabro en el que la muerte rondaba como un depredador, siempre al acecho. Cada rincón de la obra se transformó en una trampa de recuerdos dolorosos y presagios oscuros. La tierra, con su silencio ancestral, parecía susurrar que nada en este mundo es casualidad. Mientras trabajaba, veía en mi mente el rostro de Michalan, con su sonrisa que ahora era solo un recuerdo, y sentía que la presencia invisible que habitaba el lugar se deleitaba en mi sufrimiento. El horror se hizo tan cotidiano que, a veces, me costaba distinguir entre la vigilia y el sueño. El miedo se había convertido en parte de mi existencia, y cada sonido, cada movimiento, era un recordatorio del sacrificio que casi se consuma en mi contra. Con el pasar del tiempo, la obra avanzó a regañadientes, y poco a poco, la casa fue tomando forma nuevamente. Sin embargo, a pesar de haber transformado la estructura, la esencia maldita de ese lugar parecía inmutable. Cada vez que me acercaba a la fachada, una oleada de recuerdos y pesadillas me invadía, recordándome que la tierra no perdona a quienes osan perturbarla. Muchos obreros abandonaron la obra, incapaces de sobrellevar la presión del inusual destino que parecía cernirse sobre nosotros. Yo, por mi parte, seguí trabajando, impulsado por una mezcla de miedo y la necesidad de entender lo que había sucedido. Al poco tiempo, me vi obligado a trasladarme a un pequeño pueblo cercano en busca de refugio y respuestas. Los lugareños, con miradas recelosas, apenas se atrevieron a escuchar mi relato. Sus rostros, marcados por años de superstición y temor, me advirtieron en silencio que hay secretos en la tierra que es mejor dejar enterrados. Aquellas palabras resonaron en mi mente cada noche, cada vez que la oscuridad caía y sentía que el peso del pasado amenazaba con arrastrarme de nuevo al abismo. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el escalofrío de aquella noche fatídica. Cada crepúsculo, cada sombra que se alarga en la penumbra, me recuerda el grito ahogado de Michalan, el terror de casi ser sacrificado en un ritual prohibido y la oscura certeza de que en Yucatán la línea entre lo real y lo sobrenatural es difusa y peligrosa. No soy un hombre de cuentos, pero lo vivido me obligó a reconocer que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que se alimentan del miedo y del sufrimiento. Mi relato no busca simplemente asustar, sino advertir a quienes se aventuren a perturbar lo prohibido. La rehabilitación de aquella casa dejó cicatrices imborrables en mi alma, una cicatriz que me recuerda que, a veces, el precio de desafiar la paz de la tierra es demasiado alto. La experiencia me ha enseñado a respetar la sabiduría ancestral, a comprender que hay secretos que es mejor dejar en el olvido, pues la oscuridad que yace bajo nuestros pies puede reclamarte sin piedad. Ahora, cada vez que camino por los senderos polvorientos de Yucatán, cierro los ojos y vuelvo a sentir el terror de aquella noche. El eco de un sacrificio inminente, el recuerdo de figuras encapuchadas y el dolor de una pérdida irreparable me acompañan como sombras perpetuas. Es un recordatorio constante de que hay momentos en la vida en los que la realidad se vuelve tan aterradora como una pesadilla, y de que yo fui uno de los pocos afortunados o condenados a sobrevivir para contarlo. Hoy,
mientras dejo estas palabras en papel, sé que muchos dudarán de mi relato, que la incredulidad es la respuesta habitual ante lo inexplicable. Sin embargo, cada letra encierra la cruda realidad de una experiencia que desafía la lógica y la razón. No se trata solo de la rehabilitación de una vieja casa, sino de un encuentro con lo inhumano, de un destino sellado por rituales olvidados que se niegan a ser ignorados. Que mi testimonio sirva de advertencia, en la penumbra de la noche, cuando el viento susurra secretos y la tierra tiembla con viejos lamentos, recuerda que hay fuerzas ancestrales que no toleran a los intrusos. Yo viví para contarlo, y aunque las heridas del pasado aún duelen, mi relato es mi última advertencia a quienes se atrevan a desafiar lo prohibido. La casa permanece, la maldición persiste, y en cada sombra, en cada silencio, se esconde el eco de un sacrificio que jamás debe ser olvidado. El grito. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que mi vida dio un vuelco. Trabajaba en una obra en un viejo rancho en Jalisco, un lugar olvidado por el tiempo y la modernidad, donde la tierra parecía guardar secretos inmemoriales. Aquella noche, ya oscurecida, me quedé con el velador para ayudarle a echar una losa en un rincón apartado de la construcción. La brisa era fría y la penumbra envolvía cada sombra, haciendo que cada paso resonara con un eco inquietante. Mientras cavábamos en la tierra endurecida, buscando los cimientos para sostener lo que sería una nueva estructura, mis manos se toparon con algo insólito y frío. Entre el barro y las raíces, descubrimos una calavera humana, con rasgos desgastados por el paso de los años y el incesante azote del clima. Al principio, pensamos que se trataba de un antiguo entierro, una reliquia del pasado enterrada sin importancia. Sin embargo, en el instante en que la tocamos, un grito desgarrador se elevó a lo lejos, haciendo que el silencio de la noche se rompiera en un suspiro de terror. Desde esa noche, cada madrugada alguien parecía susurrar nuestros nombres en la obra, y aunque el velador renunció poco después, yo me vi condenado a vivir una pesadilla interminable. Desde el primer instante en que escuché ese grito, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que la oscuridad caía, revivía aquella experiencia y me invadía un temor inexplicable. El sonido, profundo y angustiante, parecía emanar de lo más profundo de la tierra, como si despertara a un mal ancestral que jamás debió ser perturbado. Durante los días siguientes, la obra se transformó en un escenario de horror, sombras que se movían sin razón, ruidos sutiles que desafiaban toda explicación y una atmósfera opresiva que hacía difícil distinguir entre la realidad y la pesadilla. Durante las horas previas al amanecer, la soledad se intensificaba y mis pensamientos se volvían oscuros. En medio del silencio, podía jurar que la brisa traía consigo murmullos apenas audibles, como si la misma tierra hablara en lenguas olvidadas. Los nombres susurrados me helaban la sangre y me hacían dudar de mi propia cordura. Con el paso de los días, la sensación de ser observado se volvió constante. Caminaba por la obra sintiendo la mirada de algo invisible, algo que se escondía entre las sombras de la noche, esperando el momento exacto para hacerme caer en un abismo de terror. No pude evitar adentrarme en la historia del rancho, en un intento desesperado por comprender el origen de aquel macabro hallazgo. Visité a ancianos del lugar, hurgué entre viejos archivos y escuché relatos olvidados que hablaban de sacrificios, ritos ancestrales y maldiciones invocadas en noches de luna llena. Una señora de voz temblorosa me confesó que, en aquellos terrenos, se realizaban rituales para aplacar a espíritus enfurecidos y que la tierra, en ocasiones, reclamaba a sus víctimas de la forma más cruel. Esa revelación encendió en mí una mezcla de horror y fascinación, pues comprendí que habíamos perturbado algo que pertenecía al mundo de los muertos. Conforme las noches transcurrían, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Durante el día, la obra seguía con normalidad, pero en el crepúsculo todo se transformaba. Los equipos parecían moverse solos y las herramientas quedaban dispersas sin explicación alguna. Mis compañeros, aunque callados y asustados, me miraban con ojos que delataban el miedo a lo inexplicable. Nadie quería hablar del tema abiertamente, el silencio era la única forma de no invocar la furia de lo que habíamos despertado. Aislado en medio de aquella espiral de terror, empecé a cuestionar cada sonido, cada sombra y cada retazo de memoria que la noche parecía robarme.
Una madrugada particularmente fría, mientras trabajaba solo en un extremo olvidado de la obra, algo aún más perturbador ocurrió. En la penumbra, distinguí una figura tenue que se desvanecía entre la oscuridad. No era un hombre ni un animal, sino algo etéreo, una presencia que parecía materializarse del aire mismo. Se detuvo frente a mí, y en ese instante sentí como el frío invadía cada fibra de mi ser. No hubo palabras, solo la inconfundible sensación de ser observado por una entidad que trascendía lo humano. Esa mirada, o la sensación de una mirada, se clavó en mi mente y me recordó que ciertos límites jamás deben ser cruzados. La figura se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejándome con la certeza de que la maldición había echado raíces en mi alma. Esa noche, el terror se instaló con fuerza. Al regresar a casa, el eco del grito se repetía en mis oídos, mezclándose con el murmullo del viento y el latido acelerado de mi corazón. Durante semanas, cada sueño era una reencarnación de aquella fatídica experiencia. Me veía de nuevo en la obra, entre la tierra y la sombra, con la calavera emergiendo del suelo para recordarme que la muerte no es algo lejano, sino una presencia constante que acecha en cada rincón olvidado. Las horas nocturnas se convirtieron en un campo de batalla entre la realidad y la pesadilla, y yo me encontraba atrapado en un ciclo interminable de angustia y soledad. La calavera, aunque oculta en algún lugar del rancho, parecía haber dejado una marca indeleble. En mis momentos de insomnio, podía sentir el peso de aquella maldición, una presión invisible que me arrastraba hacia el abismo del terror. La sensación era tan intensa que, en ocasiones, temía salir de casa, como si al hacerlo corriera el riesgo de volver a ser reclamado por aquello que habíamos despertado en la obra. Mis días se llenaron de una inquietud persistente, de una paranoia que me hacía ver sombras en cada esquina y oídos que captaban susurros imposibles. La línea entre lo real y lo imaginario se difuminó y cada instante se convirtió en una lucha por mantener mi cordura. Con el tiempo, comprendí que debía abandonar la obra. La carga de vivir con el terror era demasiado pesada, y el temor de que aquella presencia se hiciera aún más poderosa era insoportable. Al despedirme de mis compañeros, sentí que dejaba atrás no solo un empleo, sino una parte de mí que ya no podía sostenerse ante el incesante murmullo del horror. El velador, que fue el primero en sucumbir a la presión del miedo, se había marchado sin decir palabra, y yo me veía forzado a huir de un lugar que había dejado una cicatriz imborrable en mi alma. Hoy, mientras escribo estas líneas, el recuerdo de aquella noche sigue vivo. El grito desgarrador y la fría mirada de aquella figura etérea se han convertido en compañeros inseparables de mi existencia. Cada vez que cierro los ojos, revivo el instante en que la calavera fue desenterrada y el terror se apoderó de mí. La oscuridad del rancho en Jalisco no se ha disipado con el paso del tiempo, al contrario, ha calado hondo en mi interior, transformando mis sueños en un campo de batalla entre la luz y la sombra. A veces, en la soledad de la madrugada, siento que el susurro de aquellos nombres aún resuena en el aire, un lamento que se confunde con el viento y se esconde entre las ramas de los árboles cercanos. Es como si la presencia que habita en aquel lugar maldito quisiera recordarme que hay secretos que jamás deberían ser revelados, que hay fuerzas en la tierra capaces de arrastrarte al abismo del olvido. No puedo evitar estremecerme al pensar que, en algún lugar, la calavera sigue aguardando, custodiada por la misma oscuridad que una vez me reclamó. He aprendido a convivir con ese terror, a aceptar que hay momentos en que la realidad se mezcla con lo inexplicable. Sin embargo, el precio de esa aceptación ha sido alto. Mis noches están marcadas por un constante estado de alerta y el eco del grito se repite en mi mente como una condena perpetua. Aunque el día traiga consigo la luz y la esperanza, en mi interior la oscuridad se mantiene, implacable y silenciosa, recordándome que hay horrores tan reales que escapan a toda lógica. No pretendo que mis palabras sean elocuentes ni que la historia que relato se tome a la ligera. Este es el testimonio de una experiencia vivida, de un encuentro con lo inexplicable que cambió mi vida para siempre. Sé que para algunos podría parecer la fantasía de un hombre atormentado, pero cada detalle, cada susurro en la noche, es la cruda realidad que me persigue día a día. El rancho en Jalisco no es solo un escenario de construcción, es el epicentro de una maldición ancestral, una herida abierta en el tejido del tiempo que continúa sangrando recuerdos imborrables.
Mientras plasmo estas palabras, me inunda una mezcla de resignación y terror. He aprendido que hay secretos que la tierra prefiere mantener ocultos y que a veces, al intentar desenterrarlos, uno se enfrenta a un abismo del que es difícil escapar. El grito, esa voz desgarradora que una noche se alzó en medio del silencio, sigue resonando en mi mente y en mi corazón, sellando mi destino en un ciclo interminable de pesadilla y soledad. Así concluye mi relato, una confesión sincera del horror que viví y que, aún hoy, se niega a disiparse. Cada noche, cuando el sol se oculta y la oscuridad se cierne sobre el mundo, siento que aquella presencia se acerca, que el eco del grito se intensifica, recordándome que hay fuerzas que no deben ser desafiadas. Y aunque intente olvidar, sé que el rancho, la calavera y ese terrible grito han quedado grabados en mi alma para siempre, como un recordatorio de que hay horrores tan reales que, en cada susurro del viento, vuelven a cobrar vida. Sepulcro vivo. Nunca olvidaré el día en que la tierra se convirtió en un espejo de mi peor pesadilla. Soy albañil desde hace años y en cada obra he aprendido a respetar al terreno, a entender que bajo el barro se esconden secretos que no deben ser perturbados. Pero aquel día en Puebla, mientras demolíamos una casa antigua, la realidad se fundió con lo inexplicable y mi vida cambió para siempre. La jornada comenzó como cualquier otra, un cielo encapotado y un aire frío que presagiaba lluvia. La casa que estábamos derribando parecía cargar consigo la melancolía de épocas olvidadas, sus muros de piedra y madera susurraban leyendas de tiempos remotos. Con cada golpe del cincel y cada sacudida de la maquinaria, se iban revelando pedazos de historia. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo sentir una inquietud indescriptible, una vibración oscura que surgía desde las entrañas del lugar. Mientras retirábamos una de las secciones del suelo, noté una irregularidad en la tierra. Algo sobresalía entre escombros y polvo. Con manos temblorosas, señalé a mis compañeros y, entre murmullos en voz baja, procedimos a excavar. Lo que descubrimos desafió toda lógica. Allí, semienterrada, yacía la figura de una mujer. Su rostro, demacrado y de mirada perdida, parecía narrar una historia de sufrimiento y abandono. En ese instante, quedó claro lo que algunos ya habrían dicho meses atrás: estábamos demoliendo una casa antigua en Puebla. El estremecimiento que recorrió mi cuerpo no era solo por el impacto de lo encontrado, sino por el peso de un destino ineludible. No hubo tiempo para discutir o debatir. Con una urgencia que me sobrecogió, comenzamos a liberar a aquella mujer de su prisión de tierra. Cada palada removida revelaba no solo el cuerpo, sino un pequeño santuario oculto bajo el asfalto, adornado con símbolos y marcas que parecían invocar un poder ancestral. La atmósfera se volvió densa, como si la misma esencia del lugar se revelara ante nuestro atrevimiento. Mientras la sacábamos cuidadosamente, pude ver en sus ojos vacíos una mezcla de terror y súplica, como si quisiera advertirnos del mal que estaba a punto de desatarse. Llevarla a un lugar seguro fue solo el primer paso de una cadena de sucesos que jamás imaginé. Esa noche, cuando traté de dormir en la casa de un compañero, el silencio se quebraba con ruidos sutiles y susurros que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Cada crujido, cada eco, me recordaba la sensación de haber desenterrado algo que debía permanecer olvidado. El sueño se me escapaba, y en la penumbra, los recuerdos de aquella escena se mezclaban con visiones inquietantes. Caminé por la obra, sintiendo una presencia intangible que me seguía, acechando en cada sombra. La sensación de ser observado era tan intensa que por momentos tuve la certeza de ver, en un destello, el perfil de aquella mujer, de pie entre la oscuridad, como si me reclamara. Al amanecer, la obra había cambiado. El ambiente se había cargado de un aura irreal, las herramientas parecían moverse sin ser tocadas y sombras difusas se deslizaban entre los andamios. Los compañeros apenas se atrevieron a hablar del asunto, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Nadie podía explicarlo, pero todos sentíamos que la presencia de aquella bruja había despertado algo en la tierra, un mal que había estado latente durante siglos. La vieja casa, con su historia de rituales y leyendas, ahora revelaba su faceta más oscura, la maldición que había condenado a esa mujer a un destino de agonía y olvido.
Durante los días siguientes, cada jornada en la obra se transformó en una lucha contra lo inexplicable. Las máquinas operaban con ritmos propios, como si una fuerza invisible las impulsara, y en la soledad de las noches, el eco de pasos ajenos recorría los pasillos abandonados. Mis compañeros se volvían silenciosos, resignados ante la certeza de que habíamos perturbado algo mucho más grande que nosotros. En mi interior, una angustia que no conocía límites me consumía. Sentía que la presencia de la bruja se extendía más allá de los límites físicos de la obra, infiltrándose en cada rincón de mi existencia. Aquel atisbo de horror se grabó en mi alma. Una tarde, al regresar al punto exacto donde habíamos descubierto el cuerpo, decidí enfrentar mis miedos. Caminé solo por el terreno, dejando que la oscuridad del crepúsculo me envolviera. La tierra, marcada por nuestras excavaciones, parecía susurrar secretos antiguos. Fue en ese preciso instante cuando, entre el murmullo del viento y el crujir de las hojas, distinguí una figura femenina que se desvanecía entre la penumbra. No era la imaginación, sentí un frío punzante recorrer mi espalda mientras sus ojos, como carbones encendidos, se encontraban con los míos por un breve pero eterno instante. La imagen se grabó en mi mente y me dejó la certeza de que aquello que habíamos liberado no descansaría en paz. Las noches se hicieron interminables. Mientras la mayoría de mis compañeros abandonaban la obra, yo me negaba a dejar que el horror se disipara con la distancia. Cada crepúsculo era un recordatorio de que la maldición persistía, de que la bruja enterrada había encarnado un rencor que trascendía la muerte. El insomnio se convirtió en mi compañero constante y en el silencio de la madrugada, los susurros de aquella mujer resonaban en cada latido de mi corazón. Recuerdo claramente la sensación de frío en la nuca y el eco distante de una risa apagada, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle reclamar lo que por siglos le fue arrebatado. Con el pasar del tiempo, las explicaciones racionales se desvanecieron. La obra se transformó en un escenario donde la lógica y la fe luchaban por prevalecer. Aunque intenté convencerme de que todo era fruto del cansancio y la imaginación, las evidencias eran demasiado reales. Cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, cada silencio roto por un murmullo inexplicable, me recordaba que había fuerzas en este mundo que desafiaban toda explicación. La bruja, o lo que había quedado de ella, se había impregnado en la esencia misma del lugar, como una advertencia silenciosa de que algunas heridas nunca sanan. Hoy, al escribir estas líneas, el recuerdo de aquel día se impone con una fuerza abrumadora. Algunos dirán que fue un delirio, una alucinación nacida del agotamiento y la presión del trabajo. Pero yo lo viví con cada fibra de mi ser. La imagen de aquella mujer, su mirada desolada y la atmósfera cargada de un mal antiguo, me persiguen incluso en mis momentos más tranquilos. Cada vez que me enfrento a una nueva obra, un escalofrío recorre mi espina dorsal, recordándome que la línea entre lo tangible y lo sobrenatural es extremadamente tenue. A veces me pregunto si la tierra volverá a reclamar lo que por error liberamos aquel día. Tal vez la bruja no era la única víctima de una maldición centenaria, sino la llave de un oscuro legado que aún acecha en las sombras de Puebla. El susurro del viento y el murmullo de la tierra me hablan de un pasado que no pudo ser sepultado del todo, de un horror que se esconde en el corazón mismo de la construcción y que se alimenta del miedo de quienes osan desafiarlo. Esta historia, mi testimonio, es la crónica de un encuentro con lo inexplicable. No pretendo asustar a quienes la lean, sino simplemente compartir la verdad de lo que viví en ese fatídico día. La bruja enterrada viva se ha convertido en parte de mi existencia, en una cicatriz imborrable que me acompaña en cada jornada. Y mientras siga trabajando entre el cemento y el polvo, sabré que hay secretos en la tierra que jamás deben ser desenterrados, porque en ellos se oculta el eco de un pasado maldito que, tarde o temprano, reclamará su venganza. No hay consuelo en esta soledad forzada, ni alivio en el olvido, pues la maldición sigue latente, esperando el instante de su resurgir. Cada golpe de martillo y cada ladrillo colocado me recuerdan que, a veces, la realidad es más terrorífica de lo que la mente humana puede soportar. Y aunque intente reprimir el recuerdo, la imagen de aquella mujer, con su mirada fija y su aura de desesperación, se presenta en mis pesadillas, impidiendo que el sueño me brinde el respiro que tanto anhelo. Hoy,
con la mirada siempre atenta a las sombras y el alma marcada por el terror, sé que la obra que vivimos en Puebla es un recordatorio perpetuo de que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica. La bruja, enterrada viva en aquella casa olvidada, dejó su huella en la tierra y en mi memoria, convirtiéndose en un espectro que jamás se disipará. Mientras recorro mi camino, con la certeza de que el horror puede resurgir en cualquier momento, me aferro a la esperanza de que, algún día, la oscuridad ceda ante la luz. Pero hasta entonces, la maldición de aquel día seguirá viva, recordándome que hay secretos enterrados que es mejor dejar en el olvido. Cimientos. Trabajo en obras desde los 17 años y jamás había sentido tanto terror como en aquella construcción en Durango. Recuerdo cada detalle con la nitidez de un mal sueño, pero lo vivido superaba cualquier pesadilla imaginada. No era la primera vez que me enfrentaba a lo inexplicable, pero aquello marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó en una mañana nublada, cuando nos reunimos en el sitio para cavar los cimientos de lo que sería un edificio de oficinas. La rutina de la jornada, el sonido rítmico de las palas y el vibrar constante de las máquinas nos mantenía en un estado casi hipnótico. Mientras cavábamos, algo parecía observarnos desde la penumbra del terreno. En ese ambiente de fatiga y monotonía, la sensación de ser vigilado se desvanecía en un mar de indiferencia hasta que el compresor dejó de funcionar sin aviso alguno. El silencio que siguió fue abrumador. Recuerdo cómo el aire se tornó espeso, cargado de una humedad extraña y el olor acre de la tierra mojada. Uno de mis compañeros, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, metió la cabeza en el hoyo para revisar el equipo. Apenas emergió, su rostro se tornó pálido como la cera y murmuró algo ininteligible, apenas un susurro que se perdió en el viento. Nadie se atrevía a indagar más, pero el eco de su pálido grito resonaba en nuestras mentes. Forzados por las órdenes de seguir cavando, nos obligaron a continuar el trabajo, a pesar de la incertidumbre y el terror que nos embargaba. Esa noche, el insomnio me acompañó, mientras recordaba el grito ahogado y la sensación de algo inexplicable en el fondo del hoyo. Durante días, la inquietud fue creciendo en cada uno de nosotros, hasta que un mes después, la brutal realidad se impuso, hallaron huesos humanos, restos desgarradores de niños olvidados por el tiempo. Esa revelación destrozó nuestra percepción de la realidad y el silencio del lugar se convirtió en un testigo mudo de un pasado atormentado. Desde ese momento, cada jornada se transformó en una espiral de terror. Yo, que siempre me consideré pragmático y escéptico, empecé a notar detalles que desafiaban cualquier explicación lógica. Mientras trabajaba, a veces sentía un frío que no correspondía al clima, como si alguien o algo recorriera mi espalda con dedos helados. Durante las tardes, en los recodos más oscuros del sitio, veía sombras que se movían con una lentitud perturbadora y el eco de risas infantiles que se desvanecían en la bruma me helaba la sangre. Esa construcción se convirtió en un escenario de pesadilla. Cada zancada hacia el interior de la obra era un paso hacia lo desconocido. Empecé a documentar en mi mente cada susurro, cada crujido extraño y cada sensación de ser observado. Por las noches, la oscuridad cobraba vida, y en mis sueños veía rostros demacrados que me suplicaban ayuda, voces de niños perdidos que pedían ser liberados de un tormento eterno. La culpa y el miedo se enredaban en mis pensamientos, llevándome a la desesperación. La construcción, que se suponía sería un símbolo de progreso, se transformó en una tumba viviente. Las estructuras inacabadas parecían retorcerse, como si intentaran liberarse del yugo de una maldición ancestral. Los cimientos, que originalmente representaban estabilidad, se convirtieron en la puerta a un abismo del pasado, donde las almas de aquellos niños errantes clamaban justicia. Cada vez que pisaba esa tierra maldita, sentía una presión insoportable, como si la misma tierra quisiera arrastrarme a su oscuridad. Recuerdo una jornada en particular que aún me persigue. Mientras trabajábamos en una sección olvidada del sitio, me separé del grupo para hacer una inspección de rutina. En una cavidad profunda, iluminada apenas por la luz que se colaba a través de una rendija, encontré vestigios de lo que parecía haber sido una pequeña habitación subterránea.
La atmósfera era sofocante y una sensación de desesperación invadió mis sentidos. Sin embargo, algo me impulsó a adentrarme aún más. En el fondo de aquella cámara encontré restos amontonados, algunos ya corroídos por el tiempo, otros que apenas conservaban la forma. En ese instante entendí que la tragedia había dejado una cicatriz imborrable en aquel lugar. El terror se volvió algo cotidiano. En las frías madrugadas, antes de que los demás se despertaran, me encontraba vagando sin rumbo, incapaz de sacudirme la sensación de estar siendo arrastrado a un destino macabro. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, comenzaron a notar cambios en mí. Mi mirada se volvió distante y mi voz, antes firme, se quebraba en momentos inesperados. Aquella experiencia había dejado una marca profunda en mi psique y a cada paso, la sombra del horror parecía recordarme lo que había presenciado. La opresión no era exclusiva de la construcción, se extendía a mi vida fuera de ella. Los sueños se convirtieron en una amalgama de imágenes perturbadoras y el sonido de una risa infantil, apenas perceptible, resonaba en la penumbra de mi habitación. Las autoridades, al descubrir los restos, intentaron encubrir la verdad para evitar el escándalo, y poco a poco, el proyecto se suspendió. Sin embargo, la maldición de ese lugar se perpetúa en el silencio de los que trabajamos allí. Hoy, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a revivir aquel día fatídico. El recuerdo del compresor detenido, la mirada vacilante de mi compañero y los huesos descubiertos se combinan en una sinfonía de horror que me impide encontrar paz. El sitio en Durango no fue solo una construcción, fue el umbral hacia una dimensión donde el dolor y la desesperación se mezclan con la realidad, dejando una estela de pesadumbre que se aferra a cada rincón. Es como si los cimientos de ese edificio estuvieran cimentados en la sangre y el llanto de los inocentes, y el eco de su sufrimiento persiste, invitándonos a descubrir la verdad oculta tras las sombras. Con el paso del tiempo, he aprendido a vivir con el miedo, aunque cada día es una lucha contra la tentación de revivir aquel horror. Aún así, no puedo evitar sentir una punzada de culpa por haber sido parte de algo tan abrumador, como si mi alma estuviera irremediablemente ligada a ese lugar maldito. La construcción en Durango se alza ahora como un monumento al olvido, una cicatriz en el paisaje que recuerda a todos los que alguna vez la contemplaron que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Hoy, mientras escribo estas líneas, el silencio de la noche me envuelve y el viento murmura historias de antiguas tragedias. Cada vez que escucho el eco de pasos en la oscuridad, siento que aquellos niños, cuyos restos descansan en el abismo, me llaman. La realidad y la pesadilla se han fusionado, y el horror que presencié en Durango sigue vivo en cada latido de mi corazón. No es solo un relato de una construcción maldita, es el testimonio de un hombre que vio más allá del velo de lo cotidiano, y cuyo sueño se ha convertido en un eterno campo de batalla entre la razón y la locura. La historia de aquella obra, impregnada de un horror inenarrable, me persigue día tras día. Aunque el tiempo ha pasado, el peso de esos secretos sigue siendo insoportable. Quizás, en otro mundo, en otra vida, pueda encontrar redención o al menos olvidar, pero mientras tanto, debo vivir con el eco de aquellos lamentos, con la certeza de que en cada rincón oscuro se oculta la esencia de un mal que nunca muere. Con cada amanecer, me pregunto si alguna vez podré deshacerme del terror que marcó mi existencia, o si mi destino es caminar para siempre por la delgada línea que separa la realidad del horror eterno. Cimientos de la oscuridad es mi legado, un testimonio de lo inexplicable y una advertencia para aquellos que se aventuren a desafiar los límites de lo conocido. El horror que viví en Durango no se resigna a ser olvidado, se esconde en cada sombra, en cada rincón olvidado de la tierra, esperando el momento de resurgir. Y mientras yo continúe recordando, el terror jamás se disipará, permaneciendo como un recordatorio perenne de que hay secretos tan oscuros que desafían la propia luz del amanecer. Cada palabra escrita es un intento de exorcizar aquello que se instaló en mi alma, una lucha diaria por no sucumbir al abismo que una vez miré de frente. La construcción ya no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la fragilidad de la existencia humana y de la eterna batalla contra los demonios del pasado. Y así, en el eco de cada golpe de martillo y en el murmullo del viento nocturno, sigo escuchando la voz de aquellos niños, recordándome que hay verdades que nadie debería descubrir.
y que algunos cimientos están destinados a permanecer en la oscuridad para siempre. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.